Hola amigos, bienvenidos a mi canal. Hoy Pedro Sánchez ha dicho algo que me ha parecido muy feo, porque Pedro Sánchez hacía un tiempo atrás decía que la amnistía era inconstitucional, pero hoy ha dicho algo que se contradice en todos los sentidos. Ha dicho, y ahora os lo miro, os lo leo textualmente. Lo tengo aquí en la tableta, ¿veis? Dice, en el nombre de España, en el interés de España, en defensa de la convivencia entre españoles, defiendo hoy la amnistía en Cataluña. Palabras ambiguas si los entienden, porque en nombre de España no está hablando en nombre de España, sino en nombre del mismo. Y en el interés de España, esto no es interés de España, porque la amnistía significa que el siguiente paso será el referéndum, que es lo que pide Carles Puigdemont y los separatistas. Pide amnistía y pide referéndum. Por tanto, esto no va a ser en interés de los españoles, perdón, en interés de España, porque va a superar la ruptura de España y va a ser un primer paso para que también se dé la posibilidad de ruptura en otras regiones. Por ejemplo, en el País Vasco, o en Galicia, o en cualquiera de las regiones de España. Es un paso para romper España, una traición expresa para España. Dice, en defensa de la convivencia entre los españoles. Esto no es convivencia, esto es enfrentar más los españoles contra los otros, y esto ya lo está provocando. Y se defiende hoy la amnistía en Cataluña. ¿Pero qué amnistía para Cataluña? ¿Qué ha hecho Cataluña? ¿Qué han hecho los catalanes? Bueno, por la noticia que veo por aquí es que el resto, según Pedro Sánchez, que ya sabemos que es un mentiroso, que nos toma pelo a todos y que se excusa diciendo, bueno, es que yo no he mentido, yo he cambiado de opinión, porque si antes dijo que no iba a pactar con los separatistas, que no iba a conceder amnistía a los separatistas porque lo consideraba inconstitucional, pues ahora dice que ha sido un cambio de opinión. La excusa siempre es, en vez de decir, yo no he cumplido con mi palabra o os he mentido, dice, he cambiado de opinión. Y dice que el 80% de los catalanes está pidiendo esta amnistía. Bueno, y esto como se sabe, porque, fijaos, estas últimas elecciones, las elecciones generales, partidos separatistas en Cataluña básicamente hay dos. Junts, lo que quedó de la antigua Convergencia. Convergencia y Unión, una coalición, Partido Convergencia Democrática de Cataluña y Unión Democrática de Cataluña, que habían ido en coalición muchos años, eran un grupo político nacionalista. Luego se cambió el nombre por variados puntos, por ejemplo, para que estas siglas iban aparejadas a denuncias de varios casos de corrupción. Y entonces, pues se cambiaron un nombre y derivaron a PDeCAT, Partido Democrático de Cataluña, que en cierto sentido estaba siguiendo la línea nacionalista de Convergencia. Pero una parte de los antiguos convergentes se volvieron independentistas, separatistas, y cambiaron el nombre del partido, se escindieron del PDeCAT y tomaron el nombre de Junts. En las elecciones, pues la inmensa mayoría de los votantes de Convergencia pues votaron por Junts. Y en estas últimas elecciones, Junts sacó un diputado menos que las otras elecciones, las anteriores elecciones. Y en cambio, Esquerra Republicana sacó la mitad de diputados con relación con las anteriores elecciones. Se supone que buena parte de estos votos fueron para Partido Socialista, el Partido Socialista de Cataluña, que está articulado como el PSOE de Pedro Sánchez. No es que sea un partido demasiado independiente del PSOE, está muy articulado el PSOE, el Partido Socialista de Cataluña. Lo que pasa es que estas siglas son para conservar el nombre. Y también parte de estos votos se fueron también para Partido Popular, porque el Partido Popular sacaron bastante votos. Y los mismos votos. Los votos, si Esquerra Republicana sacó la mitad de diputados, es que estos votos de Esquerra Republicana fueron traspasados a Partido Socialista, PSOE, el PP y Vox, que tuvieron un número significativo de votos. Significa que los independentistas han bajado mucho. Y esto, como el año que viene habrá elecciones autonómicas,
lo podremos saber mejor. Por tanto, esto que dice que Pedro Sánchez, que lo desean el 80% de los catalanes, esto no lo sé, porque hay que tener en cuenta una cosa. Cuando se votó la Constitución en 1978, las dos comunidades autónomas que más votaron a favor de la Constitución española fueron Cataluña y Andalucía, mucho más que el resto de regiones de España. Y esto hay que tenerlo en cuenta. Lo que pasa es que ya más de 40 años con una comunidad autónoma que ha estado gobernado básicamente por los nacionalistas, pues se ha hecho mucho adoctrinamiento y mucha propaganda con los medios de comunicación, como la televisión y como la prensa, con el mensaje favorable al separatismo y también el odio contra España. Pero bueno, esto se puede decir que esto de Pedro Sánchez, de decir que la amnistía era algo inconstitucional y ahora defiende la amnistía para Cataluña, que es lo mismo que decir que defiende que Cataluña se independice. Y esto es inconstitucional. Mañana habrá una manifestación de todos estos grupos que están en contra de Pedro Sánchez, porque Pedro Sánchez está haciendo unas políticas muy malas. Quiere desmembrar España, quiere romper España, y al mismo tiempo nos está complicando la vida a todos con la aplicación de la Agenda 2030 y con un incremento brutal de impuestos. Y además, fijaos, hace muy poco ir a Canarias con aviones pagados de nuestros impuestos para recoger negros, moros, llevarlos a la península y repartirlos en hoteles y en balnearios de lujo, esto es prácticamente un insulto a todos los españoles, que son los que estamos pagando esto, y que esto no lo queremos para nuestro país. Muchas cosas de esta migración no las queremos para nuestro país. Entonces, Pedro Sánchez está haciendo estas políticas. Pedro Sánchez es muy rechazado por una amplia mayoría de españoles. Mañana en Madrid, en la Plaza Colón, se va a celebrar una manifestación prácticamente para protestar contra las políticas de Pedro Sánchez y contra las pretensiones de Pedro Sánchez de buscar más malestar para España, arruinarla, esclavizar a los ciudadanos, romper España y crear todo tipo de problemas. ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Pero qué está pasando con este hombre, con Pedro Sánchez? Pues que es un autócrata, que lo único que le interesa es el poder, quiere durar el máximo tiempo posible en la Moncloa. Lo que le mueve a él es la ambición de poder. Fijaos que Carlos Puigdemont le ha pedido la amnistía, que ya se tramite enseguida la amnistía, a cambio de darle su apoyo a la investidura, que tampoco es seguro que le pueda dar el apoyo a la investidura porque ya ha manifestado varias veces que no se fía de él y por toda una serie de razones. Porque es un incumplidor, porque es un mentiroso, porque te vende gato por liebre y por todo lo que ya conocemos de este personaje, que todavía no entiendo por qué hay gente que lo vota. Aunque estas elecciones realmente no las ganó él, las ganó PP, con un poquito de diferencia, aunque como el sistema español es parlamentario, pues diversos partidos pactan entre sí y el gobierno sale de los pactos que hay entre los partidos. Y como claro, muchos de estos partidos son minoritarios, pues buscan sacar la mayor tajada del pastel. Y Pedro Sánchez les dará las tajadas del pastel que quiera, pasando la factura a los españoles. Y esto quiere decir que nos abrumará más impuestos, nos empobrecerá más y nos hará la vida mucho más complicada y mucho más difícil. Mañana veremos cómo irá esta manifestación en Colón a favor de la unidad de España, de los intereses españoles, porque también es mucho contra la Agenda 2030 y las políticas que quieren llevar a la ruptura entre diferentes regiones por parte de Pedro Sánchez y hacer pues más leyes embrolladas, esto de las regiones de reconocerlas como nacionalidades, cuando la única nacionalidad que hay aquí es la española, es España. Entonces vamos a suponer que lo que está pidiendo Carles Puigdemont es que se tramite ya esta ley de amnistía, que le exonere de todos los delitos que ha cometido, de él y de todos los separatistas de estos que se implicaron en esta especie de golpe de Estado, que fue separarse Cataluña de España. Amnistía para toda esta gente. Luego también pide el referéndum, que también se tiene que comprometer, porque no sé cómo le va a dar este apoyo de investidura, que por un lado le desconfía de Pedro Sánchez y por el otro los plazos son muy cortos. Las leyes se pueden sacar adelante por procedimiento de urgencia, lo puede sacar
legislativo, parlamento, el gobierno, aunque gobierno en funciones, no creo que un gobierno en funciones esté muy legitimado para sacar leyes adelante. No sé si también el Poder Judicial, porque la política no es que la conozca al 100%, aunque tengo un poco de formación política. Se tendría que tramitar por el procedimiento de urgencia. Vamos, supongamos que la semana que viene ya y pronto, aunque no sé cómo irá de pronto, porque tiene que ir la princesa de Asturias, Leonor de Borbón, la heredera de la corona española, tiene que ir al Congreso a jurar la Constitución española. Y esto que los partidos separatistas no acudirán. Una descortesía total. Porque otros partidos separatistas en otros países estarían prohibidos. Pero como la ley española es demasiado buena, pues con cierta ideología de todo tipo se puede presentar en elecciones. Los partidos separatistas no irán a la jura de la Constitución de la heredera de la corona española, Leonor de Borbón, a cumplirlo desde 18 años. Se comprometerá como España. Jurará la Constitución. Por lo tanto, digo que la semana que viene la clave de esto. Pero yo estaba diciendo de que a partir de la semana que viene sí se debatiera la ley de amnistía que está pidiendo Puigdemont a toda prisa. Y ya se sabe que las precipitaciones, las prisas son malas. Porque las cosas hay que debatirlas bien y mirarlas bien. Pero supongamos que lo hicieran a toda prisa. Y se aprobara pues con los mismos partidos que dieron la presidencia del Congreso por mayoría absoluta, por muy poco, a Francina Armengol. Pues los mismos partidos, los que anteriormente, los mismos que apoyaron al gobierno Frankenstein de Pedro Sánchez. Y se aprueba, bien. Luego tiene que pasar por el Senado. Y el Senado tomará su tiempo. Y en el Senado la vetarán totalmente, porque en el Senado la mayoría absoluta la tiene el Partido Popular. Entonces regresará al Congreso. Y vamos muy justos de tiempo. El tiempo apremia mucho. Y yo me pregunto si antes del día 27 de noviembre, que es el último día de plazo de investidura, si ya estará aprobada esta ley de amnistía. Y aún supongamos que la aprueben a toda prisa. Con una ley hecha a toda prisa acaba siendo mal. Entonces, sin duda alguna, cualquier partido, cualquier grupo político, cualquier entidad española, cívica, de cualquier naturaleza, seguro que presenta recurso al Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional no acostumbra a ir rápido. Muchas cosas de las que se han pedido amparo al Tribunal Constitucional o que se ha pedido recurso al Tribunal Constitucional han tardado años. Yo no sé lo que hacen los magistrados del Tribunal Constitucional. Pues están para cobrar buenos sueldos, que los cobren más que los demás jueces y los más altos magistrados, y parece que se pasa el tiempo tocándose las pelotas. Pero aún así, porque se dice que el Tribunal Constitucional está muy politizado. Supongamos que el Tribunal Constitucional el recurso lo resuelve enseguida. Plazo máximo de 10 días, o incluso menos. Porque el presidente del Tribunal Constitucional es Cándido Conde Pumpido, que había sido fiscal general del Estado en el gobierno socialista del PSOE. Me parece que fue cuando gobernaba pues Rodríguez Zapatero. Y que la apruebe enseguida la ley de amnistía, para así, pues, Carles Puigdemont, de contento, y ya de apoyo a Pedro Sánchez sería elegido presidente del gobierno. Pero me temo que entre debate en el Congreso para la ley de amnistía, el Senado que lo vetaría, el recurso que se presentaría al Tribunal Constitucional, y me imagino que cuando se presenta el recurso al Tribunal Constitucional, provisionalmente esta ley queda paralizada, bloqueada, hasta que decida el Tribunal Constitucional. En todo esto, antes del debate de investidura, pues yo no veo de dónde se sacará tiempo. Porque si al final, luego vendrá la investidura, y supongamos que Pedro Sánchez no gane la investidura, no logre salir presidente del gobierno, en cual esta iniciativa parlamentaria, creo que perderá razón de ser, ya no será ni proposición de ley. Será una iniciativa que ha quedado ahogada allí, sin ningún tipo de validez, sin ningún tipo de vinculación. Entonces, el próximo que ganará las elecciones, si a alguien le interesa sacar una ley de amnistía, pues tendría que empezar a partir de aquí.
Pero, fijaos, este juego que está haciendo Pedro Sánchez, que nos está tomando el pelo a todos. Sí que es un gran comunicador, que habla muy tranquilo, que escoge bien las palabras y los adjetivos, lo dice de manera muy tranquila, muy convincente, hasta el punto de que esto de la ley de amnistía y lo de pacto de gobierno con Sumar, dice que lo quiere preguntar a las bases, preguntar si está de acuerdo en pactar con Sumar la ley de amnistía, su propuesta de gobierno, si lo aprueba y no sé cuántas historias más. Y el Comité Federal del Partido Socialista, pues todos le dicen que sí, todos se levantan y lo aplauden, que lo va a consultar a las bases. ¿Qué bases tiene el Partido Socialista? Las bases del Partido Socialista son todos enchufados del Partido Socialista, son todos que viven del Partido Socialista. Y claro, como viven de Pedro Sánchez, harán lo que diga Pedro Sánchez y viven bastante bien. Lógico, lo está tomando el pelo a todo el mundo. Pero ya os digo que me temo que no hay margen, no hay plazo suficiente para aprobar una ley de amnistía, que es lo que está pidiendo Carles Puigdemont, para conceder el voto a Pedro Sánchez, para que sea elegido presidente en esta investidura, porque necesita los 7 votos de Carles Puigdemont. Pero claro, ahora ha dicho que aprueba la amnistía para Cataluña, aprueba la amnistía para Cataluña, en nombre de España y por la convivencia de los españoles. No es ni en nombre de España, ni es por la convivencia de los españoles, porque si preguntamos al resto de los españoles, no van a decir que es en su nombre, y tampoco van a decir que están de acuerdo en romper España, y tampoco van a decir que están de acuerdo en una amnistía para unos políticos que han violado la Constitución, que esto, hecho por unos mandatarios, por unos políticos, pues es un delito muy grave. Entonces, cuando Pedro Sánchez haga debate de investidura, la oposición, el Partido Popular y Vox, especialmente Vox, ya están muy preparados, ya tienen toda una batería de cañonazos, por decirlo así, para pedir explicaciones a Pedro Sánchez que cómo es esto, que considerando que la amnistía es inconstitucional, como él mismo había manifestado varias veces, repetidas veces, que era inconstitucional, como es lo que dice que se la quiere pagar a Cataluña. Y como esto de que hay un 80% de catalanes que lo desea, ¿de dónde ha salido esta encuesta? Esto es un cuento que se ha inventado Pedro Sánchez y nada más. En la anterior investidura de Alberto Núñez Feijóo, pues Pedro Sánchez no se dignó a responder a nada, a ninguna de las preguntas que le hizo el candidato a presidente del gobierno, que en aquel momento era Alberto Núñez Feijóo. Ni siquiera las de Santiago Abascal, no contestó nada. En su lugar envió a otro político, a que no sé si es el portavoz del Partido Socialista, Gustavo Fuentes, un hombre que había sido a la calle de Valladolid, y bueno, un poco copachabano, un estilo así de insultar, de burla, que carece de la cortesía parlamentaria. Solo envió a este. Ahora me pregunto si Pedro Sánchez va a debatir, y seguramente que irán a poner como el tema de la amnistia, y también irán por el tema ese de cómo es de llevar inmigrantes aquí en España, cuando millones de españoles se lo pasan muy mal. Y además, llevarlos en hoteles de lujo, a cuenta de los españoles. ¿Qué escándalo es esto? Porque es una cosa totalmente inmoral, insultante, que no se debería de permitir. Esto que en la televisión no da ninguna explicación sobre esto, y se las da en los periódicos. A ver si en el Parlamento la oposición, sobre todo Vox, se le pregunta, y a ver qué explicación da. Pero si estaba callado en la investidura de Alberto Núñez Feijóo, puede que también esté callado. Ya se verá. En todo caso, tal como está la cosa, es muy probable que se celebren de nuevo elecciones. Y ojalá que sea así, porque nos lo conviene para España. Porque si sale nuevo Pedro Sánchez, España la llevará el camino de la ruptura, de romperse. Nos llevará al camino de la ruina y de la pobreza, porque nos va a arruinar a todos. Y nos ahogará a todos a impuestos. Y endeudará mucho país. Y dejará que se expanda más y más la delincuencia, con leyes muy laxas, con leyes que más bien favorecen a los delincuentes y desprotegen a los ciudadanos.
va a ser terrible si Pedro Sánchez sigue en el gobierno. Y por tanto, es mejor que se celebren nuevas elecciones generales y se haga otra nueva mayoría que encamine al gobierno de España en hacer cosas, arreglar cosas, porque en España se han dejado muchas cosas mal, intentar arreglarlas. Ojalá que Vox saca una amplia mayoría, porque el programa de Vox, de todos los que hay, es el menos malo y habría que vérselo bien. Y creo que es el que necesita España. En fin, yo creo que la cosa está más o menos así. Fecha de las elecciones puede ser el día de diciembre, el día 17, por Navidades o para el mes de enero. Lo tengo muy claro. A menos que haya algún tipo de maniobra que la cosa se alargue mucho más y incluso se puedan trasladar hasta la primavera, las próximas elecciones generales, quedando el gobierno en funciones y de una forma provisional. Sé que he visto por ahí que el gobierno tiene contrato con una empresa que se llama Indra, que es la encargada de hacer el recuento de los votos. Y el contrato lo tiene hasta este año, 2023. O sea que al gobierno le interesa que las elecciones se celebren este mismo año. Si se tienen que convocar nuevas elecciones, el gobierno en funciones de Pedro Sánchez le interesa que las elecciones se celebren este mismo año, porque así las puede controlar. Y si le conviene, puede cometer un fraude. Y en base a esto, pues volver a ganar las elecciones. Porque de esta empresa se sabe que también llevó el recuento de las elecciones de Argentina. Y hubieron más de 4.000 denuncias de fraude en las recientes elecciones de Argentina, de las que afortunadamente Javier Milei quedó en segunda posición y ya de aquí unos días pues habrá nuevas elecciones en Argentina y la opción será entre Javier Milei y el candidato peronista. El candidato peronista en Argentina es equivalente a Pedro Sánchez. Pasa también que hay mucha gente que se pregunta cómo Pedro Sánchez todavía tiene bastantes votos. Y es porque en este país hay mucha gente que está subvencionada. Hay los pensionistas, hay los funcionarios y hay mucha gente subvencionada de todo tipo de subvenciones. Por ejemplo, las subvenciones del ingreso mínimo vital, las subvenciones de los parados de más de 52 años, hasta la edad de la jubilación. Y todos estos dependen del Estado prácticamente. Lo que quieren es un gobernante que les dé las subvenciones, que les pague las pensiones y que les pague bien las nóminas de funcionario vitalicio como el mínimo de trabajo. Quieren un gobernante así y tienen miedo de que si gana, por ejemplo, Vox, pues se quiten este tipo de subvenciones, se quite el ingreso mínimo vital, se quiten todas las pagas que dan a los inmigrantes, se quiten todas las subvenciones que dan a las ONGs, se quiten todas las subvenciones que dan a los sindicatos y a la patronal. Y si sumamos toda esta gente, funcionarios, ONGs, inmigración, pensionistas, sumamos sus millones. Y esta gente que tiene miedo, que les mueve el interés económico, por ejemplo, también otros que me he dejado, los del PER andaluz, plan de empleo rural. En Andalucía se trabajaba, por ejemplo, 20 días al año y tenías el paro para el resto de todo el año. Y así podías vivir muy bien. Además, en una misma familia, el perro llegaban a cobrar. El marido, la esposa, el hijo, los dos hijos, y todos sumaban pues un sueldo que incluso duplicaba o triplicaba lo que ganaba un trabajador normal. Y esta gente, pues son estos que se llama el voto cautivo, que son los que tienen miedo de que se le quiten estas cosas. Y por esto votan a Pedro Sánchez, porque tienen miedo de que el otro pues le quite estos privilegios, le quite este medio de subsistencia, aunque sea poco. Por eso aquí en España hay lo de que es mejor lo malo conocido que lo bueno por conocer, y en este caso que se da con Pedro Sánchez. Bueno, amigos, pues lo consigo que esto de la amnistía, que ahora Pedro Sánchez está a favor de la amnistía, ha sido un bombazo, que será inconstitucional, que mañana habrá una manifestación en Madrid y veremos qué punto tiene contra Pedro Sánchez. ¿Cuánta gente se pone
contra Pedro Sánchez. Que si hay debate de investidura, pues prometo no será aburrido, porque le van a preguntar cualquier tipo de cosa a Pedro Sánchez. Que muchos tienen en consideración que el tema este de la amnistía y el referéndum es inconstitucional, no va a seguir adelante, aunque muchos están buscando pues trampas legales, trampas jurídicas que pueden darle cierto valor legal, cierto valor jurídico, que ya veremos cómo lo hacen y qué es lo que se inventan. En todo caso, en el peor de los casos, si Pedro Sánchez saliera elegido presidente del gobierno, yo preveo que no va a durar 4 años, porque será con tan poca mayoría, un momento a otro, chocarán de los distintos partidos, incluso los que lo están apoyando, y el gobierno Sánchez acabará cayendo. Pero esto nos perjudica mucho a España. ¿Y qué tenemos que hacer los españoles? Aguantar, abrir los ojos, informarse bien qué es lo que representa el uno, qué representa el otro, en qué defienden los intereses de España, en qué defienden los intereses de los ciudadanos, quiénes hacen propuestas que nos convienen más, quiénes van a hacer los arreglos que serán más beneficiosos para España. Hay que hacerse mirar bien esto, porque somos una democracia. Aunque somos una democracia de partido, somos un trocito de democracia. Pues esto es lo que tenemos que hacer, informarnos bien y escoger bien nuestro voto, porque nuestro destino depende de los votos, de la gente a los que votamos. Y al elegir unos u otros, pues depende del futuro de España y depende también de vosotros mismos. Porque si las cosas van mal, ¿qué tenéis que hacer? Pues lo que siempre hay que hacer, luchar, trabajar, aguantar, esforzarse. No hay otra solución, y como sea. Claro que si hubiera un gobierno más bueno, más justo, más sensato, pues las cosas en el país irían mucho mejor. Pero como tenemos unos incompetentes, unos responsables y unos sinvergüenza, pues nos va como nos va. Y así es, así son las cosas, amigos. Bueno, pues buen fin de semana y hasta el próximo vídeo. Adiós, amigos.